Dios nos dice en su palabra, sean santos como yo soy santo. Eso es un mandato que es imposible para nosotros. Pero ¿qué si el mandato más imposible de la Biblia fuera en realidad una puerta abierta al descanso? Porque cuando Dios dice, sean santos porque yo soy santo, no está pidiendo algo que podamos lograr por nuestras fuerzas, pero tampoco está diciendo que no importa. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hoy vamos a abrir ese dilema y vamos a descubrir algo que podría cambiar por completo la forma en que vemos nuestra fe. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una nueva serie que hemos titulado Bienvenidos al Exilio. Estamos explorando juntos la primera epístola de Pedro y esta carta fue escrita a creyentes que vivían como extranjeros en su propia tierra, pero que habían sido llamados a una esperanza eterna. Me acompañan dos buenos amigos del Faro, los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández, para ayudarnos a entender cómo esta carta puede animarnos a vivir con fidelidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no reconoce nuestra verdadera ciudadanía. Hoy vamos a ver algo que muchos cristianos saben, pero pocos realmente viven. Vamos a explorar cómo Dios nos llama a una vida santa. No como una carga imposible, sino como una respuesta a lo que ya ha hecho por nosotros. Y lo más sorprendente es que este llamado comienza no con hacer más, sino con descansar más profundamente en su gracia. ¿Cómo se vive esto en medio del sufrimiento, la ansiedad y la lucha diaria? Hoy vamos a descubrir esto juntos. Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro 1, del 13 al 25, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a Bauta, a la casa del pastor Uziel Abreu, donde grabamos esta serie. Hay un mundo de diferencia entre las religiones del mundo y la fe cristiana. Cuando hablamos de lo que es la fe cristiana, mucha gente a veces se enfoca en las reglas, se enfoca en los detalles que identifican a una persona cristiana y a veces están en línea con lo que enseña la Biblia, a veces tienen que ver con las tradiciones de ciertos grupos cristianos, pero el mundo de diferencia está esto: en todas las religiones del mundo hay un camino a la salvación que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. Para el musulmán no es solo creer, hay que orar cierto número de veces al día, hay que comer ciertas comidas, dejar de comer ciertas comidas, hay que vivir de cierta manera para que Alá o Dios en su misericordia, si es que tiene misericordia de ti, te acepte en su cielo. En el budismo, en todas las religiones del mundo hay un camino que hay que seguir si uno quiere obtener la meta de esa religión, ya sea la salvación en un cielo o nirvana o cualquier cosa que esté ofreciendo la religión. Pero el cristianismo ofrece otro camino. En el cristianismo, el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces cuando investigamos cuál es ese camino, es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la voluntad de Dios para ti, que creas en el Hijo de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el texto de Primera de Pedro son unas exhortaciones a un cierto tipo de vida.
vamos a ver exhortaciones a la santidad, vamos a ver exhortaciones al amor fraternal. Y es fácil leer estos pasajes y decir, wow, eso está difícil. Está difícil vivir a ese nivel de santidad. ¿Y qué si no alcanzo eso? Y lo que vamos a oír a la misma vez que escuchamos estas exhortaciones a la santidad y el amor, es que vamos a oír el Evangelio. Y vamos a oír y aprender el secreto de cómo vivir de una manera que agrada a Dios sin perder la esperanza. Así que vamos a hablar de esto ahora con mis amigos, el pastor Uziel Abreu y el pastor Darío Hernández. Bienvenidos de nuevo al Faro de Redención. Un saludo a toda la audiencia. Sí. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 1 de Primero de Pedro. Ya hemos estado hablando acerca de Primero de Pedro. Darío, ayúdanos a recordar cuál es el contexto, cuál es la idea detrás de esta epístola. Tenemos ahí al apóstol Pedro y decíamos que Pedro es el mismo que estaba ahí a la orilla del mar de Galilea y fue llamado por nuestro Señor Jesucristo a ser pescadores de hombres. Vamos, acompáñame a ser pescadores de hombres. Y es ese mismo que caminó durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, esos 3 años de vida ministerial aquí. Y tenemos a ese mismo Pedro que lo negó, ese mismo Pedro que muchas veces fue reprendido por nuestro Señor, pero también a ese Pedro que fue restaurado por nuestro Señor Jesucristo al final de la vida ministerial de nuestro Señor. Entonces Pedro ahora está escribiendo, inspirado por el Espíritu, a una iglesia, a un grupo de creyentes, en su mayoría gentil, aunque también encontramos ahí unos pocos judíos, pero en su mayoría gentil, que estaba siendo perseguido y sufría, pero no con una persecución tan cruenta a través de por medio de la muerte y la flagelación, sino que aún no había llegado ahí, pero estaba sufriendo a través de la calumnia, a través de que blasfemaban el nombre de Cristo en su conducta, la conducta de esta iglesia, y vemos a Pedro escribiendo a ellos, dándole esperanza. La esperanza viva, como vimos en encuentros pasados. La esperanza viva a la cual ellos debían estar firmes, que es la salvación segura que ha sido obrada por el Padre en nuestra elección, que ha sido llevada a cabo por medio de la obra santificadora del Espíritu, y hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces Pedro constantemente está llamando a tu iglesia que permanezca firme en esa esperanza viva, aunque tenga que estar sufriendo en este tiempo. Porque veíamos cómo el sufrimiento también forma parte de esta situación que está llevando esta iglesia como expatriados, exiliados en su propia tierra. Que veíamos que pertenecen ahora a un nuevo reino, el reino de los cielos. Yo creo que una de las cosas que indicamos es que mientras más brilla la luz de un cristiano, más rechaza el que prefiere vivir en las tinieblas al cristiano. Ahora, vamos a ver, comenzando en el versículo 13, y vamos a llegar hasta el versículo 25. Y vamos a escuchar el texto. Uziel, ¿por qué no nos lees Primera de Pedro del 13 al 25? Okay. Dice de esta manera: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque
y cita ahora Pedro, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Amén. Amén. Qué lindo está esto. Bueno, vamos a comenzar con la primera sección, que es del versículo 13 hasta el 21, y es una exhortación a la santidad. Voy a hacer esta pregunta y esto nos ayuda entonces a separar y ver los detalles de lo que está aquí. ¿Qué vemos aquí que es un imperativo? En otras palabras, ¿qué vemos aquí que es algo que Dios nos manda a hacer? Bueno, aquí por lo menos, viendo así por arribita, de los centrales por lo menos hay 6 imperativos. Un imperativo, entiéndase que es como una orden. Sí, una orden. Un mandamiento que se recibe. Sí. Y Pedro da por lo menos 6 imperativos aquí que son cruciales. A partir del 13, él dice, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en el espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia. También dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. También dice, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Y después entonces pones lo que pudiéramos decir entonces los indicativos. O sea, sobre qué descansa cada una de esas órdenes. Pero Dani, cuando yo leo esas órdenes, yo creo que no puedo. Wow. Nos quedamos cortos. Sí, y ahí está lo que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Que en la religión humana, en toda religión, todo lo que viene del hombre, todo lo que el hombre ha desarrollado para religarse con Dios, de ahí viene esa idea de religión, ¿verdad? De reconectarse con Dios. Todo tiene que ver con esfuerzo, con desempeño, con a veces rituales, a veces una manera moral de vivir, con una moralidad que hay que seguir, ética. Y hay muchas personas que creen que el cristianismo es otra versión de eso. Y otra vez, fácil leer esto y decir, wow, sí, eso está demasiado fuerte. Lo primero es preparen su entendimiento para la acción, es estar dispuesto, tener esa disposición mental para obedecer. Y hay que tener esa preparación. Y la Biblia nos instruye a hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Nos dice, ponga su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Y muchas veces nosotros, incluso como creyentes, nos cuesta esto. Estamos constantemente ansiosos. Y eso es un tema que Pedro va a tocar al final casi de su carta, en el capítulo 5, sobre nuestra ansiedad. No ponemos nuestra esperanza en las verdades del Evangelio, en, como dice aquí Pedro, la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo, y estamos constantemente ansiosos. Y aunque hacemos nuestro mayor esfuerzo, tomamos nuestras mejores alternativas y fuerzas y ponemos empeño en tener esperanza en eso, nos cuesta trabajo, no podemos. Pero es interesante que aquí donde él les está dando instrucciones, está dando mandatos, imperativos, comienza con este mandato a descansar en la gracia. Exactamente. Y eso es tremendo, un mandato para descansar. Exactamente. Y debemos oír eso. Fíjate, a mí me interesa mucho que veamos ahí no solo el descanso en la gracia, sino el descanso en la gracia que él le hace primero este anuncio, con este imperativo, sean sobrios en espíritu. Sí. Y ahí me recuerdo entonces de Pablo también en Romanos y en el capítulo 12, que dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más. O sea, el punto es, la gracia de Dios expuesta por Pedro derrumba por obligación todo orgullo humano. El imperativo, ¿a qué te lleva? A pensar en ti y en tu capacidad. Sí. Pedro está diciendo, no, yo estoy dando aquí unos mandamientos inspirados por el Espíritu Santo, pero no es en tu capacidad. No es a través de ti. No es porque tú puedes. Es descansando en la gracia de Jesucristo. Porque tú, si de verdad eres sobrio, o sea, humilde, tú tienes que bajar la cabeza y decir, es real, yo no puedo si la gracia de Dios no está en mí. Sí. Wow, no podemos. Y te lo dice alguien que tiene tendencia al legalismo, que tiene tendencia al hacer. Sí. Y constantemente en mi vida yo estoy, porque cada vez que leo algo así yo digo, yo no puedo. Y entonces yo le digo, que yo me digo a mí mismo, me miro en el espejo y me digo, escúchame, Uziel, claro, tú no puedes, pero
por la gracia de Cristo, Exactamente. Él, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, te hace poder. No, qué imperativo tan alto como el sean santos, Oh, como Dios es santo. Y muchas veces nos hallamos nosotros intentando ser santos en nuestras fuerzas, intentando santificarnos a nosotros mismos, cuando ya Pedro nos dijo al comienzo de su canto que nosotros hemos sido santificados por la obra y seremos santificados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un imperativo inmenso y conecta claramente con lo que nos decía Uziel. Es imposible que tú puedas ser santificado en tus fuerzas. No puedes. sí. A la misma vez debemos oír que estas son instrucciones, son imperativos que son para nosotros. Sí, Tenemos que oírlo. Claro. Tenemos que oírlo. Claro, claro. Por un lado decimos esto es imposible para nosotros, pero por otro lado debemos oír esto es lo que Dios quiere. Exactamente. Es muy importante, porque creo que hay una tendencia, por un lado, de ser sumamente legalista y decir, mira, tienes que hacer esto, si no haces esto, te vas al infierno. Todos hemos escuchado ese tipo de predicación. Oye, si no te preparas, si no eres un hijo obediente, si no eres santo como yo soy santo, te quedas. Si viene Cristo, te quedas atrás. De esta manera mueres en tus pecados y te vas para el infierno, ¿verdad? Pero por otro lado está la tendencia a decir, nadie puede hacer esto. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Descansa. Y creo que debemos oír el imperativo como un verdadero imperativo. Esto es lo que Dios quiere. Exactamente. Esto es lo que Él espera de nosotros. Pero fluye de algo. Y eso es lo que queremos enfatizar en esta palabra hoy, en esta enseñanza, que los imperativos, los mandamientos, las exhortaciones, Enlazados. lo que Dios espera, está enlazado y fluye Exactamente. de los indicativos. En otras palabras, lo que Dios ha hecho por nosotros. Algo que decimos de vez en cuando en nuestras predicaciones, especialmente cuando venimos a Cuba, a Uziel, para enseñar en los talleres para pastores, es esto, que la ley dice, haz esto. El evangelio dice, esto fue hecho. Exactamente. O esto ha sido hecho. Y hay que recordar esto. Ahora, Dios nos dice, esto es importante para mí. Si no haces esto, me desagrada. Si haces esto, me agrada. Pero ¿por qué lo haces? Por lo que va a hablar ahora. Así que desarrollemos ahora del 18 al 21. ¿Qué vemos ahí? Y es bueno entender, Dani, que la realidad del Evangelio en nuestra vida nos da la capacidad para hacer. Amén. Exactamente. Y ese es el punto. Sí. Pedro está exigiendo, está demandando cosas de la vida cristiana porque él sabe que el cristiano genuino, el que ha sido alcanzado y regenerado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu le ha dado la capacidad para hacer y vivir en santidad. Amén. Y es una Amén. verdad No podemos que- huir de eso. Y es una verdad que Pedro les recuerda a estos expatriados y que nosotros hoy debemos constantemente estar recordando. Fíjate cómo dice el verso 18. Ustedes saben, no es algo nuevo para ustedes. Ya lo Ustedes sabes, ya lo sabes. Recuerden eso. Sí. Recuerden esa verdad. Ustedes saben que no fueron redimidos de su mala manera de vivir, heredada de los padres, con cosas perecederas como oro o plata. O Sino sea, porque eso no se compra. Exactamente. La salvación no se compra humanamente hablando. no se compra con tu obediencia. Tuvo un precio, la sangre de Exactamente. Cristo. Entonces, al final, ese precio dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Claro, Él es santo. Dice, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado y a mí esto me da un consuelo. Me da un consuelo tremendo. Dice, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, yo quiero que tú me escuches bien, hermano, porque yo quiero que tú entiendas que este texto se está refiriendo al momento donde nada existía aún. No había mundo, no había universo, solamente el Trino Dios. Y desde ese momento estaba Cristo, el Preparado. Cordero de Dios, preparado. Y dice el mismo Pedro, por amor a ustedes. Sí. Y a veces nosotros hablamos en un programa acerca de los pactos. Y no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero ahí está este pacto desde antes de la fundación de la tierra, del mundo, que existía entre el Padre, el Hijo y de hecho el Espíritu Santo, de proveer salvación para los que Él iba a crear.
Ahí está. Y por eso a mí me encanta, pues, me encanta meditar en esto. El Señor me amó desde antes que yo naciera. Dios te ama, Dios te conoce, Dios desde mucho antes de que este mundo fuera una realidad ya te tenía en mente. Y debemos oír eso y creerlo y darle gracias a Dios por eso. Amén. Pensando en eso, uno puede encontrarse entonces con la capacidad, siendo alcanzado por Dios, con la capacidad de conducirse con temor, Sí. como él manda. Fíjate que él en el 21 da entonces ahora una certeza tremenda, porque él dice, por medio de él son creyentes en Dios. Por medio de Él. Amén. O sea, es una seguridad. Ustedes son creyentes en Dios, por medio de Cristo, por medio de Él. Y dice ahora, mira, Él que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, dice, de manera, dice, si hay algún problema, si hay algún asunto, si tú estás preocupado por algo, Sí. dice Él, ahora que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Hay gente que se acerca a veces y me dice, hermano, tengo problemas con la oración. Y yo le digo, wow, yo tengo la solución para eso. Ora. ¿Cómo así? Sí. Sí. Corre para donde está Dios y dile que estás teniendo problema con la oración. Y yo estoy seguro que en ese corazón contrito y humillado, cuando se derrama delante de Dios a pedirle a Dios que te ayude porque estás teniendo problema con la oración, adivina qué vas a estar haciendo. Vas a estar orando. Sí. Y Él va a escuchar tu clamor. Entonces, nosotros tenemos que descansar en el Evangelio en este sentido. Cuando nosotros estamos sufriendo y estamos teniendo problemas, crisis espirituales y asuntos en nuestra vida con los cuales es difícil lidiar, Pedro está diciendo, mira, en la capacidad de ustedes, no se fajen con el león. No se fajen con el león. Me gusta eso. Corran para que en la fe y en la esperanza ustedes descansen en Dios. Sí. Mi hermano, nuestros problemas no van a ser nunca resueltos en nuestra capacidad. Pero sí tenemos la capacidad de resolver los problemas en Cristo, en el poder del Espíritu, Sí. con la sabiduría de su palabra. Amén. Amén. Bueno, y la próxima sección no tenemos que explicarla demasiado, pero vemos este llamado primero a la santidad y ahora un llamado al amor fraternal. Dice que la verdad, en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahora, otra vez, ahí está una exhortación, un imperativo a hacer algo que es muy difícil. ¿Cómo voy? Ok, yo he purificado mi corazón para amar al hermano. Quizás tú como creyente ya has tomado una decisión de que vas a amar a tu prójimo. Pero él dice, ámense, dice, de corazón puro. Y alguien dice, pero ¿cómo es posible? Yo no tengo un corazón puro. Yo trato, hago el esfuerzo, pero yo sé que me falta mucho. Pero Pedro mismo da la solución. ¿Y cuál es la solución? Porque Pedro dice, ok, vamos aquí a vincular dos palabras claves que da él. Pureza, él está diciendo de un corazón puro. Y después entonces en el verso siguiente habla de corruptible o incorruptible. O sea, Sí. pureza e impureza. Sí. Y él está diciendo que nosotros fuimos salvos no por una simiente corrupta o impura, sino por una simiente que es incorruptible, y dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y después cita, el Antiguo Testamento dice que la palabra de Dios es lo único que va a permanecer para siempre. Y les dice a ellos, y recuerden que esa palabra ya les fue predicada. ¿Tú quieres tener un corazón puro? Ponlo ante la palabra, exponlo a la palabra Y de esa Dios. palabra es el Evangelio mismo. Claro. Que él ha venido Es el mismo predicando desde el Evangelio. comienzo de su carta, anunciando a esta iglesia y a estos creyentes, y le está diciendo, esa palabra que permanece para siempre, Sí. es sobre la cual ustedes están fundamentados, y es el mensaje que ustedes han escuchado. Sí. Es ahí donde deben de volver. Eso es, eso es. Entonces, en resumen, porque ya tenemos que terminar, Pedro está diciendo, esto en ti, que es tan difícil de obtener, que te parece tan imposible, realmente es imposible para ti, Por tus fuerzas. por tus fuerzas, pero a través de esta palabra de Dios, esta palabra que es eterna, y que no se corrompe, que no cambia, eso es lo que te salva. Aférrate de eso, descansa en eso, porque ahí está tu esperanza.
Y yo les compartía antes de empezar a grabar con los hermanos que me encanta esta frase de Martín Lutero. Él dice, cuando me miro a mí mismo, me encanta esto, cuando me miro a mí mismo pienso que es imposible que Dios me salve. Pero cuando miro a Cristo, pienso que es imposible que Dios no me salve. Uh-huh. Cuando vemos a Cristo y ponemos nuestra fe en este que es incorruptible, este que es el mismo verbo de Dios, la palabra de Dios, nuestra seguridad en la salvación es grande, porque tenemos un poderoso Salvador. Cree en Él, mi hermano. Si eres cristiano, descansa en esta obra. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, ven a este poderoso Salvador, a esta palabra que a ustedes les fue predicada, que es Cristo Jesús. Dice, esa palabra de Dios vive y permanece, escúchame, para siempre. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Gracias a mis hermanos Uziel Abreu y Darío Hernández otra vez por acompañarnos y ayudarnos a mirar con más claridad esta carta. Y gracias a ti por estar con nosotros en este tercer episodio de Bienvenidos al Exilio. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta invitación a la santidad. Padre, nos parece imposible, inconcebible, Señor, pero te damos gracias que por medio de Cristo, al descansar en Él, podemos comenzar a vivir esas vidas que nos has llamado a vivir. Te pido hoy, por todo el que me escucha, que ponga su fe en Cristo, ya sea para descansar más en Él o para creer en Él por primera vez. Padre, que hoy crean el Evangelio. Crean que Cristo vivió, murió y resucitó por ellos. Crean que hay perdón y vida eterna a través de Él. Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Bienvenidos al Exilio. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.